La primera pregunta, curiosamente, es sobre otro autor, que es que ¿qué impacto te ha producido la muerte de Javier Marías y qué lugar crees que va a ocupar en la historia de la literatura? Bueno, impacto, hombre, uno está acostumbrado a que la gente se muera, ¿no? Y ya a la edad que tengo ya son muchos amigos que han ido cayendo en el camino, muchos, demasiados quizá, ¿no? Me ha dejado muchos huecos en la vida esas ausencias. Javier es una ausencia más, ¿no? Dolorosa, Mm, muy dolorosa. Eh, en cuanto a, y sobre todo lo que lamento es que se haya muerto sin el premio Nobel. O sea, y lo he dicho en Twitter, lo he dicho tal, que, o sea, que el que Javier haya muerto sin el Nobel le quita prestigio al premio Nobel. Era un premio Nobel natural, que ha haber sido hace mucho mm, tiempo, ha sido una injusticia y el Nobel cada vez está más buscando más el efectismo y el flash mediático barato que lo que es la verdadera calidad de autores, ¿no? mm, Así que lo de Javier es, realmente es una injusticia. Y en lo demás, en cuanto a que la mm, historia, mira, la experiencia demuestra que España es un país con muy buena memoria en ese sentido. ¿Quién se acuerda ahora de Cela, de Torrente Ballester? Torrente Ballester, por ejemplo, ¿no? De José Luis San Pedro, autores del IBEX, mm, del que se habla mucho pero se lee muy poco, ¿no? De Aldecoa, de Laforet, mm, nadie, ¿no? En España, cuando mueres, es algo que sea, aunque seamos los grandes clásicos, ¿no? Pero en la novela contemporánea, casi toda mm. la novela novelistas contemporáneos que han muerto, casi todos están sumidos en el olvido. Así que supongo que con Javier pasará como con todos, desgraciadamente. Pasado un tiempo, ahora habrá un poco Mm. de movimiento por su muerte, pero pasado un tiempo se olvidará como a todos. Sin embargo, eso es injusto. Debería permanecer, Javier debería conservarse con los grandes noveles de la literatura contemporánea, porque lo era. Sí, Javier Marías decía que la posteridad no existe, que eso es una Ya. No, cosa... ahí yo hablaba mucho de esto. Él era consciente también de que la posteridad es muy relativa, ¿no? Mm, Entonces, pero claro, que a mí se me olvide dentro de 2 años, bueno, me parece bien, pero que María se lo olvide, me parece una injusticia también. enorme. Pero bueno, es así. Él asumía las reglas, él sabía que era así, asumía las reglas y no se planteaba, no se lo planteaba de una forma dramática. Él sabía que desaparecería como todos y Mm, bueno, como se ha mm. desaparecido antes de tiempo. Ya, bueno, yo, algunos lectores nos resistimos. Yo por lo Ya, ya, menos creo ya. que a Javier y a ti os seguirán leyendo dentro de mucho Bueno, tiempo. yo creo que no, pero bueno, y él también creía que no, Pero pero bueno. bueno, por eso así. Por cierto, porque has comenzado Revolución con una cita de Joseph Conrad. Me comentaba Javier Marías en la entrevista que le hice que, bueno, cuando hablabais de literatura, que a ti no te gustaba tanto Faulkner como a él, A mí no me gustaba nada no te Faulkner. gusta Faulkner, pero Bueno, que, lo he leído, por supuesto, ¿no? Pero bueno, no es el autor. pero que en cambio a los dos os gustaba mucho Joseph Conrad. Sí, Po- nos unían muchos. ¿Eh? No sé si porque has escogido una frase de Conrad, no sé si concibes Revolución como una especie de viaje al corazón de las tinieblas o está referida a la peripecia de Martin Garrett, esa No, frase. no es Albricia de Martín Carret. No, El corazón de las tinieblas no es una novela que haya tenido mucho peso en mi vida. Yo he hecho mi propio viaje al corazón de las tinieblas muchas veces. No, pero Conrad me interesa mucho por muchas otras razones. Pero en este caso concreto, la cita de Conrad se refiere a La flecha de oro, que es una novela de iniciación, es una novela de aprendizaje. Es la novela en la cual Conrad cuenta un episodio de su juventud, que es cuando él estuvo traficando con armas en Marsella para los carlistas españoles. Entonces, bueno, esa referencia a aprendizaje y a juventud me iba muy bien porque Martin Garrett es el mismo caso. En Sí. realidad esta novela es un poco la flecha de oro de Martin Garrett, no es un poco eso, ¿no? Y por eso utilicé a Conrad como epígrafe para esta novela. Que es como una especie de viaje hacia la madurez, Exactamente. podría ser. Es el proceso de aprendizaje y de madurez, que de cierta forma fue, quiero decir, esa cita de Corra también me vale para mí. Es decir, yo me fui de mi casa, me fui a esos lugares y ahí fue donde mi vida se transformó y mi mirada se transformó. Entonces, bueno, es ese proceso de aprendizaje, de transformación, de iniciación personal mío, esa manera de ir comprendiendo las reglas implacables del cosmos, de la vida y la muerte, es, digamos, lo que le presto en herencia, digamos, se lo transmito a Martín Carrer para hacer vivir el personaje. No es una novela autobiográfica, no tiene nada que ver, pero es verdad que esa forma de mirar, esa conclusión vital o intelectual de la guerra o la aventura como aprendizaje, se la paso a... Por eso cité a Conrad, bueno, ahí cierro ahí el triángulo Conrad, Martín Carrer y yo mismo.
Y tú también te convertiste en periodista de guerra por azar, porque casi Martin Garrett suena un disparo y él está allí trabajando como Sí, ingeniero de minas y de repente los revolucionarios entran en un bar, en sí, fin, y todo parece que es una especie de fatalidad, que él no ha sí, elegido esa sí, sí. vida. En cambio, yo tengo la sensación de que tú sí elegiste. Yo sí lo elegí, sí, sí. Yo elegí yo, en mi caso es mucho más simple, o quizá no tan simple, pero bueno, yo era un lector, era un niño lector que leía, ¿no? Entonces yo había leído pues todo lo que tengo un chico de 20 años puede haber leído hasta esa edad. Leí mucho y lo había leído todo. Tuve la suerte que tenía dos bibliotecas en mi familia, la de mi abuelo, que era la biblioteca clásica, griegos, latinos y griegos, novelistas, Balzac, Víctor Hugo, mucho en francés, Dostoyevsky, Emil Ludwig, Stefan Zweig, ese tipo de ensayos y tal. Y también, y la de mi abuela materna y mi tía pura, su hermana, que era viuda y soltera y leía muy lectora y leían sobre todo pues novela de gran bestseller norteamericano, Frank Slaughter, Frank Jerby, Vicky Baum, Irving Wallace y novela policíaca y de misterio, con lo cual yo tuve los dos, un pie en cada sitio y eso me sirvió después para ahora. De hecho, Sí. aplico lo que aprendí ayer. De hecho, quizá aprendí más como técnicas narrativas en la biblioteca de la abuela que en la del abuelo. Pero bueno, es decir, yo llego a los 20 años con una biblioteca leída, ¿no? Entonces, claro, yo decido irme a ver si el mundo real es como lo que había leído. Yo me voy en busca de confirmación. Yo cojo una mochila, echo unos libros y me voy a ver si es verdad que hay chicas guapas, aventuras, burceles en Bangkok, tiroteos en México, machetazos en África y bueno, cómo es la vida. Y si puedo encontrar amigos como el Capitán Haddock, como Long John Silver o como el que sea, ¿no? Entonces descubro que sí, entonces veo que sí. Entonces voy incorporando en mi propia vida eso. Entonces convierto, digamos, en realidad personal lo que había sido una vida lectora, de joven lector. Sí, Entonces, una ventaja, y eso claro, me da una ventaja buena, y es que claro, al llegar a la violencia, yo tengo ya mecanismos intelectuales para mirarla. A mí la violencia no me horroriza, ni me espanta, ni me descoloca, ni me trauma, porque yo voy ya una formación. Yo estoy en Chipre viendo a los paracaidistas turcos caer y viendo a los griegos despedirse de sus mujeres para ir a luchar, y yo estoy viendo a Eneas despediéndose a Eneas, no, a Héctor despidiéndose de Andrómaca con el crío, ¿no? Entonces, claro, yo estoy proyectando, mira, estoy perdido en Eritrea, entonces estoy viendo la Nábasis, Genofonte, el Talasa, el mar, llegar a casa. O sea, aplico a lo que estoy viendo, estoy aplicando mis lecturas, con lo cual, claro, la guerra se vuelve nutritiva intelectualmente. No es una experiencia de aventura, de adrenalina, es una aventura intelectual. Entonces, claro, me engancho a la guerra y digo, coño, aquí veo cosas que en España tardaría, en mi casa tardaría años, o nunca conocería. Entonces, mi adicción intelectual a la guerra durante 21 años se debe a que la guerra es una escuela de lucidez extraordinaria. ¿Y por qué una novela ahora sobre la Revolución Mexicana? Se dice que tu literatura a veces la comparan como mero entretenimiento, pero yo creo que hay mucho más. Por ejemplo, Sí, Línea de Fuego me parece una gran novela sobre la guerra civil y que parece que apuesta por la visión de la Tercera España. O El Italiano sí. muestra las zonas grises, que Bueno, también hay entre los gente, fascistas sí. había héroes. ¿Por qué ahora la Revolución Mexicana? Bueno, hay gente que la considera así, gente que la considera como novela. Se puede leer como una Ya, novela de aventuras pues y sean se de muchas disfruta, maneras, claro. pero yo creo que tiene Pero, mucho pero, más que eso. ¿sabes qué pasa? Es que hay una cosa que además ocurre sobre todo en mis últimas novelas, ¿no? Yo, con los años, he decidido que el concepto expresado para un público ahora, eh, el concepto puede ser incluso un lastre negativo en una novela. Es decir, me explico. Yo procuro que digamos, el el concepto esté incluido en el diálogo o en la acción. Es decir, en vez de decir, y Martín Garres pensó que tal, tal, y en ese momento la vida tal, y cuando Julián Sorel miró por la ventana vio que tal, 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 tal. En vez de eso, prefiero que en el diálogo, en la acción, en el desarrollo, esté infiltrado de una manera no evidentemente visible, pero sí contenida ese tipo de cosas. El lector vaya asumiéndolo, vaya captándolo sin ser consciente, sin detenerse de que, mira, aquí está el concepto, ahí está esto es lo profundo, ¿no? Sí. Entonces cualquier lector avisado se da cuenta en los diálogos, incluso en los paisajes, ahí está eso, ¿no? Entonces, digamos que
yo no tengo el menor interés en que alguien diga que mis novelas son intelectualmente potentes. Yo sé cómo son mis novelas, mis lectores lo saben también. Es decir, hay lectores que me adoran como escritor y lectores que me detestan como escritor. Bueno, pues eso son cosas que son... Eso es así, le pasa a cualquiera, ¿no? Le pasaba, y salvando las inmensas distancias, a Cervantes, acuérdate lo que decía López de Cervantes. O sea, la crítica negativa ha estado siempre y eso, ¿no? Me recuerda aquello, ¿no? Qué placer, como decía aquel, qué placer poder decir, mi enemigo ha escrito por fin un libro. ¿No? O sea, es que es eso son cosas que se... Pero bueno, volviendo al asunto, ¿no? Es decir, ¿cuál era la pregunta? Bueno, yo creo que el hilo se pierde, pero nunca lo esencial. Estábamos hablando de que tus novelas tienen algo más que aventura. Y que por qué habías escogido la Revolución Mexicana. Ya, bueno, un apunte a lo que has dicho. Es cierto que tú no sueltas afortunadamente frases moralizantes y Martin Garrett pensó tal, pero sí deslizas en algunos momentos la idea de que vivimos en en una bóveda sin dioses. Hay una geometría oculta que no es una geometría racional, no hay un propósito. Sí. Hay una visión trágica en el libro. Bueno, trágica no. Fíjate, yo no pienso que sea trágica. ¿Por qué la muerte, el dolor y la violencia tienen que ser trágicas? Forman parte de las reglas del cosmos. Hay una novela que se llama El pintor de batallas, que no sé si la has leído, pero hay que la dedico justamente a eso, ¿no? Es una novela en la que, digamos, es mi novela más autobiográfica, quizá, ¿no? Bueno, entonces, es que, ¿sabes qué pasa? Que mi conclusión de esa vida que llevé y de la vida lectora que llevo y de mi vida como escritor es que el dolor, la violencia, la desgracia, el iceberg del Titanic son parte tan consustancial de la vida del mundo como la felicidad, el amor, el sexo o lo que quiera llamar, o el triunfo del éxito. Entonces yo las manejo igual. Es decir, me enfrento a ellas como escritor y también como ser humano, pero vamos a hablar de mí como escritor, con la ecuanimidad de quien sabe qué son las reglas. Yo descubrí, cuando empecé a la guerra, descubrí, para mi asombro, con 22 años que tenía, descubrí que la guerra es una geometría en la cual si uno se fija, puede descubrir el mecanismo de reglas cósmicas superiores al hombre. Que el hombre, en realidad, a pesar de la importancia que nos damos, no somos más que hormiguitas bajo la bota de un Dios implacable. Y que somos carne de geometría que no tiene sentimientos. Entonces, que la muerte, que el dolor son naturales en la vida. Entonces, cuando escribí eso, para mí fue un estallido, una revelación, porque comprendí que los filósofos estoicos, los chinos, los hindúes, Platón, Aristóteles, todo estaba interconectado, ¿no? Entonces, esa certeza de que el mundo es un lugar peligroso y hostil, regido por reglas implacables, donde no hay dioses, sino un azar que tiene reglas implacables, es complejo, pero para eso digo una vez se llama El pintor de batalla. Echale un vistazo que esa no para mí fue un descubrimiento enorme. Y eso eso, ¿sabes qué pasa? Me quitó el horror. Es decir, cuando a partir de entonces empecé a ver el horror, lo veía como tan natural como la felicidad. Entonces, mis novelas se impregnan también de esa visión de las cosas. Martín Garrett ve el mundo así. Ve el mundo, pues sí, la matan tal, pero él está viendo otra cosa. Él está viendo todo eso como parte de un conjunto, parte de una especie de aritmética, geometría cósmica que incluye eso. Aquí no hay dioses, hay reglas de una naturaleza que no tiene sentimientos. Lao Tse, o sea, es que todo está interconectado. Me parece una reflexión muy inteligente, pero reconozco que a mí me afectan mucho las pérdidas y la muerte me parece, como decía Pascal, el horror del universo, ¿no? Entonces... Sí, pero Pascal también decía una cosa, que es que decía, cuando uno juzga, y le digo casi literal, hace muchos años lo leí, cuando uno juzga si deben matarse españoles y franceses o dónde está el bien y el mal, solamente hay un tercer hombre que es capaz de verlo con ecuanimidad, un tercer hombre indiferente. Entonces, ese tercer hombre indiferente, en el sentido que Pascal se refería a ese tercer hombre, entonces, esa mirada ecuánime, esa manera de sentarte ante el horror y no sentirte, ojo, cada uno es un mundo, tú eres un mundo, yo soy un mundo, tu vida no es la mía, tu biografía no es la mía, o sea, pero te digo, hablo de mi punto de vista, ¿no? Que soy el entrevistado. Entonces, claro, el poder enfrentarte con ecuanimidad tanto a la ideología como a la violencia, como a la maldad, como a la bondad. Ojo, porque también cuando el bueno es bueno,
Bueno, cuidado que este bueno, yo lo he visto por la tarde ser malo. Yo he visto gente heroica por la mañana violar y matar prisioneros por la tarde. Eso no es teoría, me lo han contado, no es literatura. Entonces, claro, eso te da una aproximación a la realidad del mundo, sea buena o mala, muy cómoda para soportarla. Porque, claro, porque vamos a Kipling, ¿no? Ni la gloria ni el desastre. O sea, esa serenidad ante la realidad del mundo es cojonuda. Entonces, es la que yo intento, de alguna forma, llevar a algunas de mis novelas. ¿Y por qué has ambientado la novela en la Revolución Mexicana? Porque, bueno, porque ahí uno tiene que elegir lugares donde las novelas pueden funcionar. Una novela es un mecanismo narrativo que se construye con herramientas. Un mecanismo narrativo. Yo quiero contar una historia de iniciación, una historia de amor, una historia de lo que sea, una historia de violencia, de venganza. Entonces, a ver, primero, ¿qué lugar y qué momento de la historia o del presente me va bien para ese escenario? Ya tenemos el territorio. A ver, ¿con qué personajes me va bien? Pues un chico joven, un aprendizaje, una mujer, una viuda, tal. ¿Con qué mecanismo narrativo? Punto de vista, pues lo cuento en primera persona, en tercera persona, tal, alterno, juego, tal, intervengo, papá. ¿Con qué paisaje? Entonces voy construyendo, digamos, el terreno en el cual voy a contar la historia. Entonces, esas herramientas narrativas me ayudan entonces, bueno, en este caso concreto, para un joven que quiera aprender, mejor dicho, que se ve aprendiendo, es una época muy interesante cuando no había revolución rusa. La verdad, revolución todavía estaba, digamos, virgen en ese sentido. Es la primera revolución en la cual los pobres se sientan a la mesa de los ricos y comparten, porque en otras se los cargan. Pero en esta revolución, curiosamente, los pobres que llegan arriba se sientan con los ricos, comparten y los ricos los adulan y comparten con él, pues tienen bien. Entonces, esa es una revolución diferente a la rusa que viene después y a la guerra mundial. Es un momento histórico muy interesante para mí, ideológicamente. Y después, la revolución mexicana me apetece, que coño, me siento a gusto, coño, me apetecía Pancho Villa, tal, los tiros, tal. O sea, todos los elementos, digamos, apuntan a que era entonces decidí usar la Revolución Mexicana como territorio para contar la historia, que podría haberla contado en la Guerra Napoleónica, podría haberla contado ahora, o podría haberla contado a bordo de un barco en el Caribe o en una colonia portuguesa en África, pero elegí esto. ¿Un bisabuelo tuyo no fue ingeniero? Sí, esa es una de las razones por las que ingeniero de minas, ¿no? Sí. Uno de mis abuelos era ingeniero de minas en Linares, ahí nació mi abuela. Entonces después fue a dirigir las minas del Conde Romanones en Cartagena. Y entonces, bueno, y ahí nació mi padre y tal. Bueno. Pero tenía su mejor amigo de la escuela de minas, se fue a México a trabajar en unas minas del norte. Y ahí le pilló la luz. Entonces contaba en cartas, pues están aquí han estado los revolucionarios, Pancho Villa. Entonces, claro, en mi casa de pequeño me contaban, el bisabuelo, Pancho Villa, tal, la cosa. Yo tenía ese run en la cabeza, ¿no? Entonces, a medida que viajé a México, pues iba buscando pues, la huella, hasta Pancho Villa, el libro. Tal. Y un día, a la hora de acumulando sin un propósito determinado, acumulando material en la biblioteca, que ya verás cuando vayas a casa. Y un día, de pronto cuando subí, a ver, vi a Pancho Villa, se cruzó todo y bueno, y salió la historia. Yo mientras leía la novela, que por cierto disfruta muchísimo con ella, tenía Eso es lo fundamental. me ha dado pena que se terminara. Me hubiera gustado que hubiera tenido 200 o 300 páginas más. Me acordaba continuamente de los western de Sam Peckinpah y de Robert Aldrich. Hay mucho cine en esta Sobre todo me acordaba de Los Profesionales. Sí. Digo, bueno, es que era un mundo muy parecido. Hay mucho cine. Yo no sé si lo has pensado mientras lo hacías. No, hay mucho cine. Yo soy muy cinéfilo, de hecho, Sidi, mi novela Sidi, es John Ford. Es John Ford en la frontera del Duero. Vamos, es eso, ¿no? La caballería, y los indios, esos los moros. Entonces, bueno, yo soy muy cinéfilo y el cine muy presente en mi vida. Ya ves, en mi casa cuando vayas, debo tener unas 5.000 o casi 6.000 películas de DVD. Y cada noche veo, desde que mi hija Carlota nació, vemos una o dos películas. Ahora con plataformas pues es más variado todavía. Y entonces, claro, el cine está muy presente. Claro, el buen cine, Howard Hawks, John Ford, Peckinpah, Aldrich, todo eso está ahí, claro, está ahí. Y por supuesto, claro que era. Además, te digo más, es que el cine me ha enseñado muchos trucos. O sea, es que el cine me soluciona muchos problemas narrativos. Te pongo un ejemplo. Si yo yo quiero contar una escena en Falcó. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la de Falcón la segunda? Eva. Eva.
si yo en Eva, de la novela segunda novela de la serie de Falcó, meto a mi protagonista en un bar, en un cabaret de Tánger, yo no necesito describir como hacía Walter Scott, cómo son los cabarets, cómo es el cabaret, tal, porque el lector tiene ya una enciclopedia audiovisual muy importante, muy potente, tan potente como la mía, que yo comparto con él. Pero lo que hago es que yo deslizo entra en el cabaret y hay un pianista negro, por ejemplo, ¿no? Eso no ocurre así, pero y una mujer tocando la guitarra la marsellesa. Y ahora tengo que seguir. El lector ya proyecta ahí su propia memoria audiovisual, con lo cual me ahorra la descripción, el detalle, la reiteración y esas cosas. Entonces, el cine me ayuda dosificando los efectos, dejando caer una frase, un gesto, una mirada, un paisaje, me ayuda a lo que sería en una novela de Walter Scott, página y media, dejarlo en una línea o línea y media. Entonces, digamos que el cine me es también una herramienta, y también el corte, la elipsis, el cortar aquí, el dejar en suspense la escena, ese tipo de cosas son herramientas, trucos nobles que se aprenden tanto en la literatura, incluso en la literatura bestseller tan denostada, pero que tiene herramientas narrativas muy potentes, como en el cine. Todo eso lo aplico. Hay una gran elipsis. Pero termino, porque hay una cosa que aprendí, y quizá porque me creía entre bibliotecas distintas. No hay una línea que separe la buena o la mala literatura, ni el cine, ni el bar. Bueno, o sea, todo es Tintín. O sea, te lo hablo con un tintinófilo. O sea, Tintín es mala literatura. No, por Dios. No, por es Dios. una obra maestra. Tanto es una obra maestra como puede serlo Hugo Pratt o puede serlo Dostoyevsky. O sea, y tan obra maestra el asesinato de Rogelio de Agatha Christie como puede serlo La Cartuja de Parma. Eso es lo que yo desde niño he tenido asumido porque crecí en esas dos bibliotecas y con películas. Y lo que ahora mucho cretino no termina de visto. No, es que tal, la alta, la baja, tal, es que tal. Es que claro, es que no es lo mismo Godard que Ford. Vete a la mierda. O sea, no sabes de qué estás hablando. A eso me refería. Yo también me Esto último no lo metas. Vale. Yo también me acordaba mucho del Teniente Blueberry. No sé si lo has leído. Claro, que es uno de mis cómics preferidos. Y me acordaba del ciclo que empieza con Chihuahua Pearl y que acaba con Angel Face. Sí, que son exactamente. Todo eso es. Hasta Asterix, coño. Hasta Asterix. Asterix, que es inferior. Yo soy título de Asterix, Asterix viene después, ¿no? Pero hasta Asterix, es una obra. Algunos son una obra maestra. La Hoz de Oro es una obra maestra. O Asterix Legionario, ¿no? Sí, pues yo me acordaba mucho eso del Teniente Blueberry, por amar los escenarios. Como yo leí en francés, porque yo pasé mucho tiempo en Francia, muchos veranos allí en Bretaña, unos amigos de mis padres, y ahí conocí yo y leí todo Blueberry. Yo eso sí, cuando veía a Pancho Villa en tu novela me acordaba de Wallace Berry, la película esta. Wallace Berry, sí. Sí, de Viva Villa, ¿no? Que es del año 34. No es buena la película, no es buena, pero bueno. Muy buena película. Mira, las mejores películas de Revolución Mexicana que he visto, y las he visto todas, porque también he leído todo, y luego La Voz del Lenguaje, sea quizá La Soldadera, con Silvia Pinal, que es una película durísima, tristísima, muy amarga, y la de Viva Zapata no está nada mal, la de Marlon Brando, bastante buena. Pero en la película mexicana hay una de Antonio Banderas que es malísima, sobre Pancho Villa, que es infame, pero no hay buenas películas sobre la Revolución Mexicana. Buena. Y después está Péjigo Insurgente, la de Reed, ¿no? Que es un medio documental, o parecido a un documental. Pero no hay grandes películas sobre Grupo Salvaje lo toca un poquito. Pues sí, pero bueno, y los profesionales, claro. Sí. Pero lo que sí hay es muy buena literatura. Y eso me fue muy útil para la novela. ¿Y qué literatura fue la que utilizaste? Pues mira, yo conozco muy bien México. De hecho, La Reina del Sur es una novela mexicana escrita en mexicano y desde dentro. Pero yo quería una novela que estuviera de dentro, no desde fuera. Yo no soy un turista que voy a México y voy a una novela. Yo quiero, si hago una novela, quiero que la novela esté hecha, pudiera haberla hecho un mexicano. Entonces, oye, está la leche de él aquí, ¿no? Sí. Lo tienes ahí, vale. Entonces, claro, yo tenía un problema que es que yo conocía de México, sobre todo el habla mexicana me fascina, me parece una brillantez, como crean neologismos, la osadía lingüística es extraordinaria, el humor, los refranes, todo tal. Me encanta ir a hablar un mexicano, pero hay un problema que es que, claro, yo conozco México ahora. Entonces, claro, mi habla mexicana es de ahora. Jerga, argot mexicano, pero de ahora. Pero claro, esta novela transcurre en el año 1910, al 11 al 1920. Entonces, no me valía la habla mexicana actual. Entonces, lo que hice fue, me fui y me leí todo lo que hay, porque realmente lo he leído todo. Todas las novelas de la Revolución Mexicana, hay unas novelas muy buenas contemporáneas de la época, y también novelas buenas como Gringo Viejo, de Fuentes, o Escuadrón Guillotina de Arriaga, en fin, todo. La muerte de Artemio Cruz. Sí, todas las he leído todas. Pero las modernas no me
no voy a entrar en eso. La novela, digamos, le cedo menos importancia. Pero hay unas novelas de la Revolución Mexicana escritas en el momento, las de Vasconcelos, la de Azuela, la de Nelly Campobelo, es decir, novelas como Vámonos con Pancho Villa, Se llevaron el cañón para Bachimba, Los de abajo, novelas fundamentales y buenísimas. Entonces ahí sí el pueblo habla como hablaba entonces, no ahora. Entonces de ahí, ahí fui y entonces tomé notas y ahí fui sacando palabras, expresiones, giros, refranes que fueran útiles para ambientar esta novela. Para que yo quería que esta novela el lector la oyese además de que la leyese. Quería que oyese hablar al mexicano, no solamente leyese al mexicano. Porque no puede hablar igual un abogado mexicano Madero que puede hablar en Pancho Villa, son dos puntos distintos. Entonces, bueno, entonces digamos que hice un saqueo sistemático de esas novelas en cuanto a léxico y en cuanto a refranes y giros, que algunos son brillantísimos. Van a sobrar sombreros. Claro, es que eso es extraordinario. Viene usted de mujerear. Claro, ¿quién me metió el alacrán en la bota? O sea, son expresiones tan extraordinarias, tan potentes, que son asombrosamente buenas. Entonces, claro, las he ido dosificando. Entonces, digamos que la novela contemporánea de esa época, que le insisto, hay mucha y muy buena, fue decisiva para esta novela. ¿Hay algún momento donde yo hubiera echado de menos, pues como un glosario final? Porque algunas expresiones... Ya, pero eso no se puede hacer, es una novela. En una novela, pero algunas expresiones las he tenido que buscar porque no pero tenía... lo peor va a ser, los traductores se van a volver locos. Los traductores, mi traductor, el chino, el croata, el israelí, el otro día precisamente contaba ayer que hace 2 días me mandó el traductor chino de Lina, está con Lina de Fuego ahora, ¿no? Y me mandaba una lista de la compra de cosas que no entendía. ¿Qué significa por mis cojones? ¿Qué significa cago en la? ¿Qué significa vete a mamarla? Claro, el tío se volvió loco. Así que esta novela me temo que va a ser problemática para traducir, pero bueno. ¿Y qué opinas de las revoluciones como acontecimiento político? Hay gente que las pone muy mal, otros que dicen que No, las revoluciones son necesarias, además son buenas, son útiles y necesarias, porque sobre todo además hacen que los canallas no duerman tranquilos, y eso es muy importante. Una revolución es fundamental. Lo que pasa es que también es verdad que sé que la revolución siempre termina igual, o casi siempre termina igual. El que la ha hecho es traicionado, hay dos posibilidades. El que no lo ha hecho es el que dice, ahora me hago cargo yo, e iros a casa que ahora ya me hago cargo yo. O también el que le ha hecho puede pasar 2 cosas. Que sea traicionado por la misma revolución y se lo carguen o lo echen, o bien que se vuelva tan puerco y tan sucio y tan corrupto como los que estaban antes. He visto los 2 casos, ¿no? Mira, yo hice la guerra de Nicaragua. Hice la guerra de Nicaragua y vi los combates, los chicos, las muertes, que hay mucho sobre ella. Todo ese sufrimiento solo para que ahora esté Ortega con una finca personal allí. Tal. O sea, eso es lo. Entonces, claro, cuando has visto todo eso eres muy escéptico. Pero al mismo tiempo hace falta que no duerman tranquilos los canallas. Hace falta que sepan que eso puede ocurrir, aunque no ocurra, ¿no? Que puede ocurrir. Entonces, yo soy escéptico, como te digo, porque he visto muchas y mira el resultado. Sí. Ahí tienes el mundo, ¿no? Pero hace falta, es necesario que de vez en cuando el mundo se sacuda. Es necesario. Y que a veces algunos paguen. ¿No? Y algunos a veces lleguen. Pero el problema está en que el revolucionario, cuando llega al poder, y lo hemos visto en España, sin las revoluciones, mira lo que ha pasado con Podemos, ¿no? Ya. Los que iban a comerse el mundo de ahí los tienes a todos instalados, trincando, y pasa en todas partes, ¿no? Pero claro, cuando eso significa que ha habido muertes, violencia, sangre, tal, todavía es mucho peor, ¿no? Qué pena toda esta energía, valor, coraje, sueños, ilusiones, tal, para terminar en un número de manos de 4 hijos de puta, y ahora me hago yo cargo de esto. Eso es lo triste, ¿no? La revolución es necesaria, claro, si no, fíjate dónde estaríamos, ¿no? Por cierto, al igual que a Javier Marías alguna vez te han acusado de misógino por cosas como dejar pasar a una señorita o comentarios sobre el lenguaje inclusivo. Pues eso porque no han leído mis novelas. Pero aquí hay 3 mujeres extraordinarias. En todas mis novelas. En todas tus novelas. Pero yo, claro, como esta es la más reciente, la última que he leído, reconozco que, bueno, son 3, cada una muy diferenciadas. Yo siento simpatía por la soldadera. Sí, por Maclovia Ángeles. Sí. Hasta el nombre es bonito. Adelita también le llamaban, ¿no? Llaman Adelitas a todas ellas, ¿no? Y parece como un homenaje a la mujer de... Lo es. Es que la mujer en la Revolución Mexicana es terrible, ¿verdad? O sea, eran mulas de carga, iban cargadas con sus hombres y tal, con los niños y la comida y todo eso, buscando para darles de comer y tal. Y cuando uno lo mataban, tenían que buscarse otro hombre, ¿no? Entonces eso fue la figura más trágica de la Revolución trágica de la mexicana es la soldadera. Y hay películas que glorifican eso.
que lo romantizan como Enamorada de Pedro Almendral, que es una película estupenda con María Félix y Pedro Almendral, una niña pija que se convierte en soldadera por amor. Es una gilipollez. Pero películas como La soldadera de Silvia Pinal, que es una película trágica, ¿no? La terrible suerte de estas pobres mujeres, ¿no? Pero bueno, por eso Maclovia para mí es el personaje más querido y más importante. Es un personaje que habla poco, pero que dice mucho. No tiene Realmente necesidad. el mexicano humilde habla poco. Y mira, lo que no dice que no sea peligroso. A mí me resulta más antipático la señorita Yunuen. Sí, sí, sí. Bueno, es la niña de buena sociedad que se mueve según sus intereses. Sí, sí. Y la escena en que cierra la puerta para no saludar a Martín Garret. Esa escena la viví, fíjate. Esa escena, ¿ves? A veces, no veré su biográfica, pero esto no viene a cuento, te lo cuento como paréntesis. Pero todo en la vida vale después hecho literatura. En Irán yo tenía un amigo que era muy amigo mío, se llamaba Fadi, y tenía una hermana que se llama Mariam, con la que yo tuve una pequeña relación. Y entonces, bueno, yo iba a casa de ellos, eran chicos que compraban, habían estudiado en Nueva York, y compraban en París, gente, el padre de todas las líneas aéreas de Irán. Hablo de cuando estaba el Shah todavía. Y cuando llega Joven y tal, llego yo después ahí, voy a la casa de ellos a verlo. Ya muy me aparece Fadi con barba. Hombre, Arturo, tal. Y veo que no me invita a pasar. Digo, mira, así pasa, al vestíbulo de pie. Yo había dormido en esa casa. Y él era como mi hermano. Y estamos hablando, montando, y lo veo así muy frío conmigo, ¿no? Y de pronto se abre una puerta y veo que se asoma un velo, unos ojos negros me miran y cierran la puerta. Digo, ¿será María? Dice, sí. Dice, mira, Arturo, voy a pedirte un favor. Estamos en este barrio muy mal considerados, el vecino es de los comités de defensa, pero dice, no vengan más a casa porque los comprometes. Y me fui, se fue el pero esa escena ya asomándose mirando, se la prestó. Es que es como muy cruel la escena, te deja como frío Pues en el alma. La vi. Pues. Y luego Diana Palmer, también es un personaje muy interesante, que también en algún momento podías pensar, bueno, se parece también a Pérez Reverte, ¿no? Es una periodista. No, pero con carácter. No, porque hubo precisamente así. Hay un personaje, se llamaba, que ya no me acuerdo, leía más su memoria, me parece que se llamaba Nelly Bly con Y. Tendría que mirarlo en internet, pero para asegurarme que es el libro además lo leí, no sé dónde lo tengo. Que era una periodista de la época que contaba sus viajes por el mundo, dio la vuelta al mundo como Julio Verne, una tía muy... Y entonces me apoyo en ella. No hay cosas de ti en No, ese... nada. Nelly Bly, periodista. ¿Perdón? Nelly Bly. Nelly Bly, B-L-Y, ¿no? Nelly Bly. Nelly Bly. Y en esas, justamente en su memoria, ¿cómo se llama el libro? ¿Está el libro ahí? No. Vale, pues en ese, si te buscas, es un libro muy interesante, un libro de memoria que está muy bien. Y en ella es en la que me inspiro para... No hay nada mío en el libro. Yo la veía por la capacidad de sobrevivir. Hay una escena que eso sí que no tiene nada que ver contigo, muy impresionante, cuando ella accede a que abusen. Al sargento. A que abusen. Pero ¿no? está resuelta con mucha delicadeza. Con mucha elegancia. Lleva su botón mal abrochado, eso es todo. Y ella no pierde su dignidad. Y tampoco se queda traumatizada. La Vuelta al Mundo en 72 días. Pues. Esa. ¿Cómo se llama? La Vuelta al Mundo en 72 días. Eso es. Es un libro de memorias excelente. Gracias. Lo que está claro es que tú eres un escritor que trabaja con mapa, no con brújula, ¿no? Porque tú lo tienes todo... Sí, antes de empezar a escribir, has hecho una preparación minuciosa, incluso planificando todo. Claro, la novela parece un mecanismo de relojería. Intento que lo sea. ¿No? Perfecto. Que en un año una novela. No, un año no. Esa novela llevo mucho tiempo con ella. La escribo en ese año y medio cuando la ejecuto. Pero durante otras novelas, en los ratos libres, estoy planificando novelas siguientes, tomando notas, reviendo documentación, trazando esquema y cuando voy a hacer una novela, el mes anterior a esa novela, estoy ya definiendo territorio, personajes, estructura, todo. No, yo soy un escritor muy minucioso. Mis novelas son así. ¿Y tienes algún tipo de estructura previa, un cuaderno o algo donde digas capítulo 1, tal, 2? Uno no tengo centenares de cuadernos y de notas, papeles y desde el dorso de una tarjeta de parque de un aeropuerto, todas las ideas y después todo lo que voy leyendo, voy tomando notas, el glosario de palabras mexicanas, todo eso claro. ¿No? ¿Y esas notas yo vivo con un aparato bastante complejo. ¿Y esas notas las conservas? Algunas y otras no.
A ver, el grueso no, a ver, tiene papeles ahí, aquello tal, pero bueno, pero además, ahora además a veces cojo cosas de internet y las imprimo, pero, no sé, una cosa que me interesa, un arma, el Winchester 30-30, que yo a lo mejor lo conozco menos que otras, pues a ver cómo es el mecanismo, si tiene 6 balas o 4, y cómo la palanca, tal, voy a un catálogo de armas antiguas que tengo, lo veo tal, y este se valía $10 en el año 1910. Y aquí entonces voy cruzando información y a lo mejor para después por una línea, pero esa línea te aseguro que es lo más rigurosa que puedo. En una entrevista que te hicieron sobre la revolución dijiste que el libro tenía algo de despedida. A mí me... O sí, igual lo interpretó mal. O lo interpretó mal o lo interpreté mal yo. Porque decías, no, bueno, porque uno ya va preparando su adiós, va colocando las cosas. Sí, claro, los cajones. Pero sí. Eso quiere decir que me vaya. No, ya que me resultó un poco, digo, bueno... Cuando era reportero íbamos a un lugar peligroso siempre. El gesto antes de ir era dejarlo todo ordenado, porque si no eres tú quien recogía la habitación, por si era otro, ¿no? Pero bueno, pues siempre dejaba todo ordenado, los cajones, los armarios, tal. Pero bueno, y me refería a ese gesto, ¿no? Pero no me voy a ir ahora. No creas que me sorprendió. Lo que pasa es que, bueno, que a medida que uno se hace mayor, uno mira más hacia atrás que hacia adelante, evidentemente. Entonces, claro, pues hay temas, novelas no escritas, recuerdos no utilizados, sensaciones no desarrolladas, que uno dice, bueno, pues voy a hacerlo por si no me quedan muchas más, ¿no? Siempre se tiene un componente como muy autobiográfico, en el sentido de autobiografía espiritual, más que... Sí, pero es que la tragedia mía es que yo tengo más novelas por escribir que vida por vivir. O sea, yo soy el tipo de escritor que va por el mundo con muchas historias. Javier era una vez. Javier decía, no sé, esta novela me ha agotado, a ver si, no sé si sea de otra. Después la hacía el cabrón, pero bueno, era una pose, digamos, tal. No, yo no. Yo tengo un montón de historias que van conmigo, de novelas posibles. Pero claro, ya tengo 71 años, yo no sé lo que me queda. Lo que me queda como vida o como lucidez o como de escritor o como energía creativa. A lo mejor me queda una novela o 3 o 5, no lo sé. No lo sé. 10 no creo que llegue a tanto, pero en cualquier caso no lo sé. Como no lo sé, tengo que elegir con mucho cuidado ahora lo que escribo, porque lo que no escriba puede perderse para siempre. Y hay cosas que me apetece contar. Hay historias que esta me apetece contar. Entonces, por eso estoy en la dolorosa situación de tener que elegir lo que vive y lo que muere. Eso me pasó cuando era pequeño, me ocurrió. Yo estaba en la playa y estaban uno de mis hermanos y una de mis hermanas estaban en el mar y el mar se los llevó. Yo tendría 12 años. Y entonces vi que había mucha corriente, entonces el mar se lo llevaba Arturo, los dos, cada uno lejos del otro, gritando, y yo estaba solo entonces en la playa. Entonces pensé, el mar iba hacia allá, hay una punta ahí, y dije, bueno, si voy por los dos, nos salvamos los tres. Entonces mi hermano, que está más cerca de la punta aquella, a ese sí lo puedo salvar. Entonces elegí dejar a mi hermana y salvar a mi hermano. Fui a mi hermano, lo agarré, conseguí sacar. Por suerte, un hombre que estaba arriba vio a mi hermana, se dio agua y la pude sacar también. Medio muerto, pero lo sacó y vivió. Entonces, pero ese tener que elegir quién vive y quién muere, me lo recuerda mucho esto. Es lo mismo. Es lo mismo de qué novela voy a escribir y cuál no voy a escribir nunca. Y novelas que me apetecía mucho contar, que llevo toda la vida queriendo contarlas, pero nunca es el momento. Una novela, sabes, es como las 7:30. O a veces no llegas o a veces te pasas, ¿no? Tiene que ser el momento justo. Si no, es una novela fallida. Me ha ocurrido, le puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Y cuando te das cuenta hay que parar, dejar la novela, porque o nunca va a escribirla o ya la escribirá más adelante. Entonces, bueno, en este caso, el tener que elegir cuáles sí y cuáles no es muy doloroso. Y estoy en ese momento de mi vida que es triste porque son novelas que ya nunca voy a escribir. Hay una novela que llevo toda la vida con ella y nunca he visto el momento y sé que ya no voy a hacer. ¿Y me puede decir algo de ella o no? Porque nunca se sabe. Nunca se sabe. Y por cierto, en la novela aparece Zapata, pero un poco de refilón, se le ve muy poco. A mí me dio un poco de pena, me hubiera gustado que desarrollaras más. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo no puedo mover al personaje, no es realista que esté en toda la revolución. La revolución estuvo muy compartimentada, estaba el norte y el sur. Entonces yo tenía que elegir. Entonces, ¿qué pasa? El sur es muy triste. El sur, Zapata es el indio, suriano, triste, con el destino trágico pintado en la frente, sabes que ese tío que sabes que lo van a matar tarde o temprano, tal. Todo era muy el sur era diferente y además yo conozco peor el sur que el norte, pero el norte es Pancho Villabronco, Vital, fusilando pero borrachada, es otra. Entonces, ¿qué era? Sí, por favor. Y entonces yo a la hora de elegir decidí que era más útil Pancho Villa que Zapata, por eso me fui al norte y dejé a Zapata como secundario. ¿Te has quedado con la sensación de que volverás a México en un futuro como novelista? Como novelista, no lo sé. ¿O consideras que es un ciclo más o menos agotado? No, hay novelas.
hay novelas, hay una novela mexicana que todavía puedo escribir, pero no sé si viviré para escribirla. Yo no lo sé. Pero ya ves cómo lo digo, cómo lo planteo, como la muerte de Javier. No es trágico, es vida. O sea, no es dramático, no es como una novela. Tal. No, no, no. Como la muerte de Javier, la de mi madre que murió hace poco. No, es que son las reglas. Son las reglas. Entonces, claro, cuando te has adiestrado toda la vida en asumir las reglas, es mucho más sencillo, mucho más simple. No es tu caso. Tu caso ha sido más tormentoso, más torturador, más... O sea, pues digo que no vale para todo el mundo, claro. Son biografías diferentes, ¿no? Pero es verdad que cuando estás en la parte serena, si asumes las reglas, si asumes que el mundo es así, que todo Titanic tiene un iceberg y que no hay botes para todos, ¿eh? Y bueno, pues le voy a ceder mis euros oídos a esta señora porque es guapa. Venga, señora, súbase usted al bote en mi sitio tal. Y cuando vaya cuente que Arturo Pérez Reverte le dio el chaleco y le dio un beso antes de irse. Y asumir así la vida, asumir eso, es muy importante. Y más en los tiempos que corren, ¿no? Porque cuando arde Troya, y la gente pierde la cabeza. Entonces, pero lo interesante de que arda Troya es estar en Troya y estar mirando. Claro, es que si tú en Troya, que los griegos, o en Roma los bárbaros, claro, no disfrutan, no te vale de nada. Y tú estás ahí en la ventana de tu habitación, en tu biblioteca, una copa de vino en la mano, viendo cómo los bárbaros saquean Roma y las matronas corren para que no las violen. Y tú ahí estás diciendo, claro, tenía que ocurrir, gilipollas, ¿cómo se tenía que ocurrir? ¿Qué creéis? ¿Que eres eternos imbéciles? Fíjate la diferencia de actitud. Entonces, claro, yo siempre he querido ser ese hombre que está en la ventana mirando, ¿no? Pago mis precios, por supuesto, precios muy altos que a lo mejor mucha gente no los han pagado, de todo tipo. Pero claro, poder estar en Troya y ver que saben los griegos del caballo, y tú estás ahí tomando en una terraza, dándote una copa, y sabes que te van a degollar también a ti, pero que te dé tiempo a ver cómo hacen y cómo la ciudad dormida y confiada por su propia estupidez es víctima de la historia, ¿no? Y ser testigo de ello. Eso no tiene precio, eso es maravilloso. Y asumirlo como tal, asumirlo como bueno, como ya está. Y tú también, claro, ya me toca. Sea rápido, por favor, sea rápido y no hágalo con limpieza. Ya está, ese talante me recuerda un poco el final del Siglo de las Luces, de Aljo Carpentier, que hay, bueno, hay una revolución y están los hermanos y dice, salgamos a la calle. Y dice, pero no sabemos por qué se lucha. ¿Y qué importa, no? Lo importante es... Así es. Una pregunta un poco personal, que si quieres no la contestes. Tú eres, en temas religiosos, te defines como agnóstico, ateo. Es un tema... ¿Sientes el mismo rechazo que tenía Javier por todas estas cuestiones? Vamos a ver, yo tengo una obra que se llama La piel del tambor, en la cual, junto con mi escepticismo religioso, se manifiesta el respeto. Hay una cosa que dice el padre Príamo Ferro. Vuelto a la película, es excelente. La escena dentro de una semana y la película es buenísima, buenísima. Y es de las pocas películas de libros míos que está muy bien. Pues se llama La piel del tambor. Entonces, y el padre Ferro es un viejo cura preconciliar que está tal, que hay un cura joven que viene de Roma para un misterio de una iglesia, un hombre enviado de Roma para asuntos especiales, y un cura viejo tal y le dice, mientras haya, dice, ¿qué más da que yo tenga fe o no tenga fe? Dice el cura. Mientras haya una mujer que se arrodille en la iglesia en busca de consuelo, ya sea un desgraciado que necesite unas palabras de caridad o compasión y pensar que hay otra vida después de esta vida de sufrimiento. Mientras eso ocurra, mientras yo siga siendo la piel del tambor sobre la que sigue redoblando la gloria de Dios, yo seguiré siendo útil. Entonces, me parece una buena... Entonces, yo la religión, yo que soy un hombre religioso, tuve una formación religiosa como todo, con los maristas, conozco bien la Biblia, los evangelios, mi madre era una mujer de su generación, tal, mi padre menos, pero bueno, una liberal republicana con bibliotecas republicanos cultos, no viscerales, sino cultos de que sabe que es una república, ¿no? Mi abuelo lo era, pero respeto, o sea, comprendo la necesidad. O sea, igual que ataco con ferocidad, lo he hecho muchas veces, la parte oscura y la parte manipuladora de la Iglesia y la parte terrenal, injusta y vil y canallesca a menudo de la Iglesia, también es verdad que reconozco que la Iglesia ha hecho cosas por la gente, por gente que no tenía otra cosa, ¿no? Ha dado esperanza, ha dado tal. Entonces, bueno, ese engaño, digamos, maravillosamente mágico, dura 2000 años, sigue produciendo efectos benéficos para tu familia. Ahí la pobre mujer viuda en la iglesia. Me gusta mucho me siento en las iglesias, ahí me siento a ver la misa. Tal, cuando es latín me encanta, porque me recuerda. Y veo ahí a la gente y digo, bueno, pues está justificado esa catedral, la pobre vieja ahí que está sentada. Tal. Claro, ella cree en eso. Entonces, yo
junto a mi desprecio profundo por la Iglesia como institución, ejerzo una tolerancia enorme por la parte útil de la Iglesia. Pero yo en lo personal... Ya, ¿no? Me parece una reflexión muy... Es más, te digo una cosa, es que si hubiera un Dios, habría que ir a él a pedirle cuentas. Sí, eso han dicho muchos. Sería un perfecto hijo de puta. O sea, habría que pedirle cuentas. Sí, eso se ha dicho muchas veces. Cambiando de tema, una cosa que me gusta mucho de la novela son las escenas de batalla, que están muy bien resueltas y que yo creo que es una cosa complicada. Así como las escenas de sexo están desarrolladas con suficiente elegancia y con suficientes elipsis para que no sean explícitas y de mal gusto, pero por ejemplo la batalla final donde queda diezmado la división del norte, creo que además fue real. Y además yo creo que todo esto se presta a una versión cinematográfica. Yo creo que la película la harán antes o después, ahora ¿no? están rodando el italiano, bueno, una serie de la televisión, pero mira, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo una ventaja, claro, es que eso no me lo han contado. Yo he estado en combate muchas veces en mi vida, entonces no, sé cómo huele la guerra, cómo suenan las balas, sé cómo se comporta la gente, he visto ataques, he visto muertos, entonces claro, todo eso, quieres que no, tiene, entonces claro, no he estado en la Revolución Mexicana, pero al fin y al cabo un combate es un combate, ¿no? Y el sonido y las sensaciones, entonces, bueno, pues todo eso, el miedo, que es durante, siempre es antes o después, ¿no? Eso me lo llevo a la novela. Entonces, digamos que esa parte, digamos, es la que menos trabajo me cuesta, porque digamos es la que tengo más no tengo que leerme ningún libro, ninguna película, claro. Tengo mis recuerdos personales. Esa incertidumbre, ¿no? Ese no saber, pero claro que en la guerra no sabes qué está pasando. Ahí lo cuento muy bien Stendhal en la Cartuja de Parma, cuando Francisco del Dongo está en Waterloo, ¿no? Sí. Y no sabe qué está pasando, ¿no? Y a mí me ha pasado, yo he estado en combate y de pronto estás allí, pam, pim, pam, pam, y pronto dicen, corre, ¿por qué? Corre. Y sales corriendo y ves que vienen los otros, ¿no? Y pum, y no sabes qué está pasando. Y a lo mejor has huido y están ganando la batalla con los que tú estás. Esa confusión, ese caos, esa incertidumbre que viví y que lo recuerdo perfectamente. Yo era joven, podía correr, ahora no podría, ahora no sobreviviría, ¿no? Pues todo eso lo he... Entonces, claro, la novela se beneficia de esa experiencia personal. Un personaje que me gustó mucho es el Mayor Garza. Yo creo que a ti también... Es mi favorito. Es tu favorito, ¿no? Sí. Reúne todo, es México, en lo cruel y en lo bueno, en lo tierno y en lo feroz, todo. Sí, es muy mexicano. Y además muy de verdad, son así. Inspira mucha ternura, pero luego cuando tortura al hombre aquel para averiguar dónde está el oro, es una escena sobrecogedora, ¿no? Es como las huaraches yaquis, las sandalias yaquis. Y otro personaje que a mí me gusta mucho, no que simpatice, pero que tiene, me parece, mucha fuerza, es Sarmiento. El indio Sarmiento. Sí, yo me lo... Vamos, el mexicano, ese indio callado que te mira. Sí. O sea, hay una mirada peligrosa en los mexicanos, ¿no? El mexicano que te mira y no habla, esa mirada que hay 1000 años de rencor en esa mirada de memoria. Es un indio, ¿no? ¿Pero un apache o...? Sí, es un indio norteño. Sí, le llama apache, pues es un indio norteño. Y Pancho Villa es un personaje que me está muy cuidado. Y es muy real. El Pancho Villa que sale en la novela era exactamente así. Sí. He leído todas las biografías que de sus memorias y la construcción... Ahí pongo muy poco de mí. Me pongo la parte narrativa y el lenguaje pero el personaje que es muy de verdad, o sea, Pancho Villa era realmente así, con esos estallidos de violencia y de camaradería, de ternura y de crueldad, ¿no? Me parece muy interesante. Hay gente que dice que se ha hecho una leyenda negra, que se le acusa de más crímenes de los que cometió, es una figura muy controvertida. Sí. En las novelas que leí de la época, en las novelas contemporáneas, lo ponen tanto en unas como un héroe, como en otras lo ponen como villano de Salmo de Bendo, donde estuvieras, ¿no? Es un personaje muy controvertido, como todos los personajes famosos, ¿no? Pero muy interesante. A mí me parece el personaje más interesante de la Revolución Mexicana, me parece Pancho Villa. Hay una imagen de él un poco caricaturesca o hecha cliché, ¿no? Era más complejo que todo eso y yo en la novela intento acercarme a eso. Sí, pero no llega a ser un estereotipo ni una caricatura, se le ve muy, muy humano y a todos los personajes, como tú dices, tienen un lado ambiguo, ¿no? Sí. Que pueden ser muy seductores y al mismo tiempo luego se comportan de una manera muy violenta. Llama mucho la transformación de Martin Garrett, que al principio... Es una novela de aprendizaje, tiene que transformarse. Casi es un lechuguino, lechuguino. Y al final hasta se transforma físicamente. Yo me lo imaginaba... Sí, curtido, con las ruedas, el bigote.
Y la escena esta final en el Palace, abajo, sí, que tiene como cierto fatalismo, ¿no? Parece, también me recordaba un poco El tiempo recobrado de Marcel Proust, donde el tiempo ha pasado, todos hemos envejecido, ¿no? Así es. Y... Tengo una novela sobre eso, se llama El tango de la Guardia Vieja, donde cuento justamente eso, ¿no? Como El tango de la Guardia Vieja es una novela que si un día estás tranquilo y tal, te echas un vistazo, porque novela que a mí me gusta mucho esa novela. Luego en los años, y es una pareja que se encuentra a bordo de un transatlántico en los años 20, camino de Buenos Aires. Él es un bailarín de tangos, un gigoló de transatlántico, y es una millonetis casada con un músico muy famoso. Entonces tiene una historia de amor en Buenos Aires en los años 20, después se encuentran en Sorrento en los años 60, después se encuentran no sé cuándo después en Niza en la costa de los años 60 y después en los años 40 y después en Sorrento en los años 60. Entonces es tres momentos de la historia de amor de personas que han envejecido. Entonces de cómo los jóvenes se han vuelto dos ancianos, ¿no? Y es una historia también habla de eso, ¿no? La transformación. ¿Qué número de novela hace Revolución? No lo sé. ¿Qué número es, Gerardo? La 32ª. La 32ª. 7 alatristes y 3 barcos y otras 22 novelas. Bueno, algunas son cortas, como Ojos Azules, como Asunto de Honor, como Trafalgar, son cortas. Por cierto, hay muchos amigos que me dicen, oye, si ves a Reverte, dile que vuelva a sacar una novela de La Triste, que le echamos de menos. Tú puedes imaginar, hay lectores que me insultan. No voy a leer nada más suyas, que no saque otro de La Triste. Pero como te he dicho, hay novelas que quiero escribir y tengo que elegir. Sabes que cuando Conan Doyle mató a Sherlock Holmes, mucha gente le insultó a una señora que le envió una carta diciendo, es usted un animal. Lo sé. Y yo tengo pues amigos que son grandes fans de La Triste y claro, les gustaría que apareciera casi todos los años o cada 2 años. Pero de momento no tienes, no tienes intención. Estoy con otra novela ya, preparándola ya y bueno, ya he empezado, ¿no? Y no tiene que ver. Que no me puedes anticipar nada de la novela. Esa te gustará especialmente. Bueno. Está en tu territorio. Bueno, pues mira, la esperaré con... Tiene mucho que ver con el juego. Pues mira, la esperaré con muchísimo interés. Tiempo para culminarla. Sí, hombre, por favor. Y no sé cuánto tiempo nos queda. Nos queda 7 minutos. 7 minutos. Para terminar, como esto va a aparecer en el blog que yo tengo en el Cultural, aunque lo destacarán y eso, mi blog está dedicado sobre todo a los clásicos. Entonces yo he visto que por ahí hay una lista de 198 clásicos que es tuya, que tú elaboraste, por lo menos. Sí, pero no es completa, me la pidieron y la hice. Y ni siquiera, al parecer, está desordenada, ni siquiera, porque, por ejemplo, aparece Alicia en el País de las Maravillas en segundo lugar, y me sorprendió un poco que escogieras. No creo que sea, y en cambio el Quijote aparecía en el lugar número 41. No es jerárquica, fue según iban saliendo. Y jerárquicamente, ¿cuáles son tus clásicos de referencias? Y se puede decir. O sea, más que eso, uno que lleva leyendo desde los 8 años o los 7 años, sin parar, y antes leía TVO y cuentos, es muy difícil, es muy arriesgado decir que este libro. La biblioteca es inmensa. Ya son 32.000 ejemplares. Ahora ya son ya por los 34 más o menos. Pero hay libros que sí releo y a los que vuelvo periódicamente. Esos libros, digamos, que forman parte, digamos, de mi estructura vital continua. Eso te los puedo citar. Son El Quijote, Los ensayos de Montaigne, Memorias de ultratumba de Chateaubriand, las cartas a Lucilio de Séneca. Bueno, hay muchos clásicos latinos, releo muchísimos de eso continuamente, ¿no? La Anábasis, la Eneida, la Ilíada, la Odisea, toda la obra de Joseph Conrad, toda. Las biografías de Stefan Zweig y de Emil Ludwig. Shakespeare, tal vez. ¿Perdón? Shakespeare, tal vez. No, fíjate, lo he leído, por supuesto, pero Shakespeare no me ha marcado tanto, no ha pesado tanto en mi vida como... ¿Y Stevenson? Stevenson, por supuesto, Stevenson y London, los dos. London. Y London, Conan Doyle, por supuesto. Sí. Digamos que la biblioteca inmediata, hay más títulos, pero bueno, digamos, la inmediata, el entorno más próximo son esos libros. Ya que has citado a los clásicos latinos... Perdóname, y no olvidemos las novelas de... Bueno, cito a Conan Doyle, ya está. Y ya que has citado los clásicos latinos, sé que estás, y yo también escandalizado por lo que ha pasado con la Biblioteca Gredos. Yo tuve la precaución de comprarla toda y la tengo completa.
está completa, ¿no? Me parece una canallada, pero sobre todo porque el Estado tiene que haberse hecho cargo de esa biblioteca. Esa biblioteca es un bien, era un bien nacional. Y es una atrocidad que eso desaparezca y ahora están reeditando de mala manera, claro, nada, Sí. filfa. Pero esto tiene que haber dicho, esa biblioteca la asumo yo, porque eso es un bien público, como en México el Fondo de Cultura Económica o en Italia o en Francia. O sea, es que hace falta, ¿no? Entonces me parece propio de este país miserable, ¿no? Que deje perderse una joya como esa, ¿no? Que se extinga. Que ayer justamente en la Feria del Libro esta de ocasión que hay en Recoletos, estoy mirando uno que tenía bastantes títulos, ¿no? Y decía, claro, es que algunos títulos los estoy vendiendo a 200 euros porque ya no se encuentran. Es cierto, es cierto. Yo tengo unos cuantos, vamos, la obra completa de Platón y cosas así, y Aristóteles, pero es una pena que, como tú dices, un bien público debería tener un precio asequible. Cuando lo compró RBA lo que quiere es explotarlo comercialmente. Claro, y lo que no que le importa a RBA no sé, las helénicas de... bueno, y desaparecen las introducciones, las notas, el papel es de mala calidad. Yo cuando he visto alguna... Y no se pueden usar, las abres y se paran, se rompen. Sí. No, fatal. Eso es, fíjate, lo de Agredos creo que es el estrago cultural más descarado y más importante de los últimos tiempos en España. La desaparición de esa biblioteca. Que el Estado haya permitido, no se haya hecho cargo de ella, me parece cuando está gastando el dinero en gilipolleces todos los días, eso es indignante. Desapareció la editora nacional. Yo no sé si fue una buena cosa. No debería haber una editora nacional que pusiera... en México está el Fondo de Cultura Económica, que hace un trabajo extraordinario y con unos libros extraordinarios y asequibles y magníficos. ¿Por qué no? Claro que sí. Si el Estado está también para eso. Hombre, no va a publicar a Luis García Montero, no lo diga. No. Claro, ni a mí. O sea, no, pero coño, que estamos hablando, pues eso, de tanto clásicos como también, joder, pues eso, coño. ¿Dónde tienes ahora bueno, si Castro ha sacado... La biblioteca Castro está muy bien. Pero tienes Ruiz de Alarcón, Pedro Antonio de Alarcón, novelista extraordinario, Julio Camba. ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde tienes a Crescencio González Urbano, de derecha? Sí, pero un periodista extraordinario. ¿Dónde tienes a Jardiel Poncela, todo tal? Jardiel Poncela sí lo han sacado. No, lo van sacando, pero la canción completa, que la tengo, me van sacando cosas sueltas. Pero de una forma sistemática, ¿no? Publicar todo las dos, de forma sistemática, ordenada. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? No está. O sea, Clarín, La Regente es una obra... Si Clarín hubiera sido francés, La Regente estaría por encima de Madame Bovary. A mí me gusta más. Estaría por encima de Madame Bovary, pero ahí está escondido. Entonces, claro, claro que hace una editora nacional. Claro que hace falta, regida por gente como debe ser, no por... Irene Montero, ¿no? Porque sea, no es amigo mío tampoco... Y para finalizar, que ya decía, en la entrevista que le hice a Javier Marías, decía, bueno, es que estamos sufriendo una epidemia de idiotez y es que no puedo más. Así es. Y realmente estamos en una de las etapas más estúpidas. Ha habido como una especie, a través de las redes sociales... Sí, pero sabes, ahí tengo una ventaja, Javier la tenía también, que es que a nuestra edad y con nuestra obra a la espalda ya, el lector nos conoce de sobra. Entonces, digamos que a nosotros no pueden cancelarnos, como se diría ahora, ¿no? Aunque la palabra correcta sería proscribirnos. El verbo es proscribir, y proscrito es el sustantivo, ¿no? Pero bueno, ahora el cancelar, pues el cancel en inglés, pero bueno, esos no pueden proscribirnos, no pueden. Aunque a muchos les gustaría, ¿no? Porque ya tenemos obra y años y edad, pero claro, a un autor joven que empieza lo pueden destrozar. O sea, a un autor que empieza a moverse, pueden hundirlo en la miseria con estas, porque no acata las reglas de las nuevas reglas de la nueva ética hipócrita esta que nos están colocando, que nada tiene que ver con la cultura de verdad. Sí, yo sé que en una librería sacaron tus libros y los de Javier Marías. Se desprendieron de ellos por algún comentario que habéis hecho que no le gustaron. Fíjate qué disgusto. Mira. ya, pero que en fin, que este tipo de maniobras... Aquí me ves, ¿no? Sí. Sufriendo. Existen. Bueno, pues alguna reflexión final para... Esto muy bien. Pues muchísimas gracias. Temas serios y a fondo.